Bien, quisiera hablar un tanto de la arqueología, la historia, de la lingüística, sino a tener también una conversación aquí en esta conferencia, libre de carácter general. A través de estos años, algunos comentarios han sido particularmente muy útiles a nivel personal. Pienso, por ejemplo, en algunos comentarios en los que quienes quisieron escribirnos señalaron algunas lecturas, algunas adiciones bibliográficas muy útiles. Pienso sobre todo eso y hacer también un hermoso estudio particular. El colapso de la mente bicameral de Julian James, que dista bastante en el enfoque metodológico de mi costumbre personal, pero fue una lectura muy agradable a la que hice y debo decir también fue útil para integrar la discusión que se estaba teniendo sobre los efectos del nacimiento, de la civilización, de la estructura, desde el punto de vista luego de la psicolingüística sobre los aspectos cognitivos de las civilizaciones. Entre otras cosas, perdón, es un libro que no solo tengo, sino que lo leí hace un tiempo atrás. Debo decir que entendí su importancia, sí o sí. Y hay ciertas observaciones muy interesantes, bastante ingeniosas, también percibidas por personas que evidentemente tenían cierto conocimiento de lo que hablaban. Y muchas de estas observaciones se centraron, por ejemplo, en la figura de Jacob que presentamos en conferencias anteriores. Algunos han señalado la asimilación de que tenía de este hecho antiguo de la figura de Jacob con Dionisio. Si no he creído oportuno profundizar más en la discusión de nuestra conferencia anterior, es básicamente por dos motivos. La primera es que no quería sobrecargar la discusión con otros elementos del punto de vista cronológico, bastante alejados de la época a lo que nos referimos, porque la primera huella de esta, que es fundamentalmente una interpretación griega de Jacos, como Dionisio, en el contexto del culto eleucino, se remonta al siglo I a.C. En segundo lugar, no quería dejar lugar a una comparación que por el momento me resultaría engañosa. Es decir, la comparación entre Dionisio y Yahvé. Otro grupo de mensajes, sin embargo, planteó una pregunta que en realidad también fue el tema de nuestra conversación privada, en el sentido de que algunos lo observaron, pero en última instancia, si Yahvé, como parece entenderse en el texto bíblico, era un Elohim menor, considerando todos que si aceptamos, aquí integro todo esto, la genealogía divina de Filón de Vivos fue uno de los hijos de él, Elión, que habría recibido de su padre precisamente el pequeño y disperso Israel para mostrar lo que era capaz de bueno. Si ya ves esto, ¿por qué lo encontramos en todas partes? En cambio, en los testimonios epigráficos y arqueológicos del Mediterráneo que intentamos rastrear, esta es una pregunta realmente muy interesante y los dos ya hemos prometido abordarla en muchas charlas en el futuro. Definitivamente lo haremos porque es un tema muy importante y aún así hay que plantearlo porque vale la pena abordar estos temas. Entonces hablemos del método. Sin embargo, si me permite al menos una cita bíblica sobre la discusión de la inclusión, digamos, del potencial Yahvé Yacos en los cultos eleusinos, inmediatamente me vino a la mente pasajes bíblicos que tomado de la Biblia y colocado dentro, digamos, de la historia de la evolución de los cultos eleusinos, no solo no estaría fuera de lugar en estos, pero nadie se daría cuenta de la representación o la represión de Moisés. Estamos en Deuteronomio, en el capítulo 32, donde Moisés se queja de su pueblo al que recurre, lo leo textualmente, sacrificaron, y aquí dice, demonios, no entremos en eso, en hebreo dice, I shame, pero esto merecía otra discusión. Sacrificaron a Shedim, que no son Elohim, pero escuché aquí a Elohim que no conocían, nuevos, recién llegados, a quienes sus padres no habían conocido. Ahora, esto me recuerda a lo que se dijo alguna vez, que Jacob es una divinidad semítica que entró en los cultos, en particular en los cultos eleusinos de los griegos. Entonces lo que Moisés nos dice aquí, y lo dice en tono de reproche, han llegado nuevos Elohim, que por tanto llegaron de otro lugar y una parte de los suyos, contraviniendo lo que era, sabemos, en el orden preciso, se dedicó a su culto. Los griegos eran naturalmente mucho más libres porque no tenían esta necesidad, esta imposición imperativa de permanecer fieles a una única deidad. Pero la situación es exactamente la misma. Es decir,
Estas divinidades que se movían y se convertían en objetos de culto, de servicio, incluso en los lugares a donde fueron. Bueno, al menos quería subrayar esto, porque el paralelismo es tan evidente. La situación es tan similar que, repito, aparte del reproche de Moisés, reproche que no está presente en los cultos griegos por razones obvias, sino que el resto es absolutamente igual y nos da la idea, ya confirma lo que decíamos del movimiento de estas llamadas divinidades que obviamente no se limitaban a un solo lugar o tal vez a un solo pueblo. Si además se me ocurre que Yauyakos no ni siquiera sería el único caso de este tipo de transferencia, ya que cuando se habló sobre Micael mencionábamos un paralelismo importante que al final es posible establecer entre la figura de Micael y la figura del dios griego Apolo. Esta juxtaposición, por así decirlo, es posible gracias a una serie de pistas, por ejemplo, la superposición de lugares de culto entre otras estas divinidades. Por ejemplo, recuerdo el templo apolíneo de Simi, que actualmente es una iglesia cristiana dedicada a San Miguel. San Miguel es el arcángel Micael. Luego Apolo, a quien, a diferencia de Iacos, se le dedica espacio en los textos arcaicos, que son los himnos pseudoméricos. Hay un himno pseudomérico a Apolo, aquí está la descripción de esta divinidad en este texto que ha llevado numerosos estudios y concluimos que se trata de una divinidad claramente ajena, no solo al panteón griego, sino incluso a la sensibilidad, a la cultura griega, y la mayoría de los críticos están convencidos, se declaran convencidos de que se trata, en el caso de Apolo, de una divinidad de origen semítico. Se trata pues de un capítulo verdaderamente importante que se parece particularmente atractivo desde el punto de vista del estudio y la investigación. Lo que sucede, imagino por la forma en que presento mi discurso, se basa en pruebas documentales, es decir, para mí, desde el punto de vista del método, es fundamental que cada afirmación esté respaldada por evidencia epigráfica, histórica y arqueológica. Ciertamente, luego necesitamos reunir en un panorama general las pruebas, los hechos, los datos, y aquí está el trabajo de conjeturas, pero si la conjetura es razonable, es lógica, está bien fundada, es una buena conjetura. Sí, de hecho, para mí también es fundamental en cuanto a mi trabajo. Siempre mantengo que lo que me interesa es el aporte de los elementos documentales para la libre reflexión. O sea, me interesa decir, mira lo que está escrito aquí. Mira, entre las diversas posibilidades de lectura del texto también está esta, y obviamente lo hago con especial referencia a la Biblia. Lamentablemente estamos acostumbrados a vivir en un mundo en el que existe una actitud de clasificación. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe ser clasificado, debe ser identificado, digamos, dentro de una especie de recinto para ser señalado como partidario de cual o cual cosa. Tesis partidaria de tal o cual verdad presunta. Bueno, quiero decir, está claro que cada uno de nosotros puede tener, o más bien tiene, somos humanos, preferencias, pero estas preferencias siempre están condicionadas, al menos en lo que a mí respecta, en lo que respecta a su método, pero a mí en lo particular, hagamos de cuenta que el famoso método que he propuesto en mis conferencias, porque obviamente siempre lo he hecho. Si tuviera una verdad fundaría una religión, pero no poseo una verdad. Repito, creo en la historia siempre ha sucedido, por no hablar de la famosísima Schliemann, por lo que evidentemente el ostracismo deriva del simple hecho de que ella no formó parte, por así decirlo, del mundo académico. Pero por poner ejemplos aún menos conocidos de los que no se habla, creo que Mariani, que a principios del siglo XIX fue la verdadera fundadora documental de la paleontología, a quien no se le creyó o en todo caso fue condenada al ostracismo por dos razones. Primero, por ser mujer. Segundo, porque no pertenecía a las clases altas, las clases ricas, las clases nobles y como el conocimiento se consideraba patrimonio exclusivo de las clases altas, ella no podía ser principio. Pienso, por ejemplo, que Karl Furroth, a quien le regalaron ese cráneo descubierto por los trabajadores que excavaban el Valle de Neander, y él, tras hablar con un profesor de anatomía de la Universidad de Bonn, lo identificó como un cráneo perteneciente a una especie humana diferente a la nuestra. Inmediatamente fue condenado al ostracismo porque evidentemente lo estamos. Estábamos en pleno siglo XIX. Aún no había existido Darwin. Y por lo tanto, por así decirlo, la Biblia era la Biblia. La verdad era la bíblica. Cuidado, la presuntamente bíblica, es decir, la verdad fue lo que la Biblia fue hecha para decir acerca de la creación del hombre. Pero ahora, por así decirlo, somos cada vez más conscientes de que este no es el caso. Pero
sobre la base de esa verdadera o de esa verdad de la Biblia fue hecha para decir en la supuesta creación del hombre qué pasó. Lo que ocurrió fue que no se podía aceptar en principio cualquier elemento, sino también cualquier documentación que cuestionara este principio. Así que en realidad, por así decirlo, siempre han existido actitudes polémicas hacia aquellos que al menos hacen preguntas que van en contra de la corriente principal. Yo diría, respecto a la controversia, una discusión muy general que a nivel de conocimiento, por tanto a nivel estrictamente intelectual, encuentro la controversia es una actividad, un ejercicio absolutamente estéril. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque mientras tanto la controversia surge de un impulso emocional y no lógico argumentativo. Y en segundo lugar, el objetivo de la polemista no es verificar la posición de su interlocutor, sino destruirla. Y, muy a menudo, incluso destruir a la persona del interlocutor. Por eso estoy convencido de que la controversia es una actividad estéril si se mira desde el punto de vista de quienes, en cambio, quieren construir conocimiento. Ojo, ciertamente no quiero decir que no debas recibir críticas, pero bueno, la crítica es otra cosa. La crítica es un aspecto vital de la investigación. ¿Por qué? Porque estructura los procesos argumentativos formando la concatenación de argumentos dentro de un recorrido lineal y de esta manera contribuye a la construcción compartida del conocimiento. Mi ideal sería un tipo de diálogo inspirado a lo que afirmó Leibniz, quien sostenía que quienes se dispongan a especular deberían invitar a su interlocutor con la expresión calculemos, es decir, calculemos. Empezamos a calcular, empezamos a resolver esta ecuación. Está claro que si nuestro objetivo es llegar a la conclusión de una ecuación que por tanto tiene pasos más o menos obligatorios, las inclinaciones emocionales y rencorosas se vuelven completamente no solo superfluas, sino contraproducentes, al igual que el uso de la retórica, porque también esto es importante. Fundamentalmente podemos decir que de la polémica, que es un género literario, es un género retórico. Ha habido y hay excelentes polemistas cuyos textos son muy amenos de leer, pero se puede decir cualquier cosa menos que el polemista contribuye a la construcción del conocimiento. Y claro, además que hay que hacer otra consideración. En estos 12 años, 15 años que he dado estas conferencias, digamos que los polemistas puros a los que usted se refiere hacen mucho más ruido que aquellos que en cambio trabajan por la colaboración.